yo he escuchado abusos de jovencitos, niños que han perdido la vida, adolescentes, de tan fuerte que es el centro. ¿Usted vio algún caso así en su tiempo? Si no existe esa disciplina de que el raso tiene que respetar al cabo, que el cabo tiene que respetar al sargento y así sucesivamente, La jerarquía. ese orden jerárquico, entonces esto no va a funcionar. Las condiciones tuyas y las mías no son las mismas. O sea, para tú ingresar como cadete eso requiere de una gran inversión y tú tienes que tener un soporte, porque eso no te lo suple la institución. Eso de que en Google aparecen los puntos de droga. No, que todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. Entonces la policía no sabe. No, es una estructura en los sectores donde operan y en esos lugares, en esos espacios, hacen obras de caridad, muchas veces lo protegen. Es que se dejó de pagar en dinero y se paga en especie. Entonces hay gente que tiene un punto y es de harina, no es de droga. O sea, hay gente que puede estar vendiendo supuestamente y está engañando a los clientes. Sí, realmente. Al tanto, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie de ex policías. Y nos vestimos de gala porque estamos recibiendo a generales en esta serie, por supuesto, con toda la experiencia. Hemos tenido raso, mandos medios y, por supuesto, muchos generales desfilando por esta serie que tiene tanto que aportarnos. Ahora recibimos al general William Reyes Martínez, más de 33 años. Estuvo frente a al DICRIN, la DNCD, en distintas posiciones en la policía, desde la patrulla de a pie hasta llegar a ser general. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Colombia, gracias a ti por darme la oportunidad de socializar con relación a tópicos importantes de lo que es la Policía Nacional, la seguridad de nuestro país. Muchas gracias, por supuesto, general. Hay muchas cosas que decir porque hablamos de la reforma policial, tenemos una mujer como ministra de Interior y Policía, se habla de la mejoría en el sueldo que este gobierno logró despegar, entiendo yo, bastante del sueldo que se tenía para citar a sueldo cebolla, pero qué bueno conocer las historias de ustedes. Usted ha estado, me corrige, en el DICRIN, en la DNCD, patrulla a pie, ¿qué más? Caminamos un poquito también, fuimos comandante policial en el área fronteriza, en la parte sur del país. Fui comandante policial en Jimaní, en Elías Piña, en Neiva y en Baní. Usted tiene toda una experiencia en la zona fronteriza que Sí. despierta también, a propósito del tema haitiano, mucha curiosidad. ¿Cómo arranca el general William Reyes en su carrera? ¿Usted decide ser policía porque tenía un tío, un abuelo, el papá, o fue víctima de alguna injusticia y dijo, algún día voy a ser policía para administrar el orden? Cuéntenos cómo fue su historia. En el caso mío tiene una dualidad. Hijo de madre soltera, con muchas precariedades. En un momento determinado tuve que parar los estudios por falta de recursos. ¿Los estudios primarios? Sí, los estudios primarios. Entonces, ¿qué resulta? Luego que fui creciendo, mami vivía en un sector ahí en la 25 de febrero y vivía un militar en esa parte, vivíamos parte trasera. Y él siempre le dijo, mami, Mercedes, el nombre de mi madre era Mercedes, vamos a engancharte a William. Y ahí eso se fue impregnando en mí. Y ya entonces cuando adquirí la mayoría de edad, digo, bueno, vamos a ingresar. Pero si te cuento cómo me recomendaron. ¿Pero fue ese mismo general que lo recomendó? No, no. Él nada más decía, vamos a enganchar. Él nada más decía eso, porque de ahí entonces mami se mudó a otro lugar. Anda. Sí. ¿Por qué decían enganchar, general? ¿Qué es lo que significa engancharse? Sí, eso es un término rudimentario, porque el término correcto debería ser ingresar a las filas de la Policía Nacional o cualquier otro organismo de los cuerpos castrenses de nuestro país. Pero el término era ingresar. Entonces, ¿qué resulta? Un oficial que trabajaba en el área de investigación, cuando eso no existía el DICRIN, no tenía quien le planchara la ropa. Y yo, que mami me había enseñado eso, todo el tiempo viví junto con mi mamá, con mi madre, sabía de hacer todos los quehaceres de un hogar. Entonces un día me dijo, Willy, ¿tú me puedes resolver un problema que tengo con la ropa? 2 mecedoras Colombia, de Chacabanas. Se la planché
¿cómo te pago? Digo, no, tranquilo, usted me pidió un favor, yo le hice un favor. ¿Te quiere enganchar a la policía? Te voy a recomendar. Digo, bien. Por una planchadita le Y valió. en el año 1989 ingresé a lo que es la Escuela de Entrenamiento Policial. Y cuando se entra a la Policía General, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿tiene que ser por recomendación para tener quizás un mejor trato? Cualquiera en ese momento se enganchaba o ingresaba a la policía y inmediatamente te pagaban por algo. O sea, ¿qué involucra y qué cambio usted sintió a nivel de su situación socioeconómica ingresando a la policía? Mira qué pasa, hay unos protocolos para eso. La policía tiene un departamento de reclutamiento y tú tienes que completar un expediente. Ellos te dan una relación de los documentos que debes depositar. En ese momento ellos no exigían que fueran bachilleres. Te estoy hablando del año 89. Para entrar, lo que es con el grado mínimo, como conscriptos. ¿Eso es lo mismo que raso? Exacto, sí. No, el raso es otro rango. Tú ingresas como conscripto, que es el rango menor, y luego cuando egresas como raso, ascendido, sí. En ese tiempo era así, ahora no, ahora ingresan como rasos y egresan como rasos. Para usted adquirir el rango de raso, en mi tiempo, usted tenía que haber desarrollado su ciclo de entrenamiento. ¿Que era más o menos cuánto tiempo? 5 meses, 5 o 6 meses, ¿Y es la media. ¿Y este entrenamiento en qué consistía? ¿Es el llamado centro? Es el llamado centro, claro. Sí, pero es muy riguroso porque la Escuela de Entrenamiento Policial en Atillo San Cristóbal, que hoy tiene el nombre del mayor general retirado Eulogio Benito Monción, es la escuela matriz de la Policía Nacional, porque allí también tiene su sede la 2 de marzo, que es la de los cadetes, y está ubicada en un espacio estratégico realmente donde se forman los policías, ya sea el nivel básico o el nivel de aspirantes a cadetes. Esto lleva de aulas por horarios, siempre por la mañana. Usted sabe que tiene que levantarse bien temprano, 4 de la mañana, 4 y media, a hacer lo que es la calistenia. Y de ahí esos ejercicios físicos, eso es piña en un lenguaje de nosotros. Entonces, de ahí usted se baña. Perdóneme, general. Sí. Entonces, hablando de piña, hay algunos superiores que se la cogen y le cobran ahí, o eso es cosa de película, que lo ponen ahí a hacer 100 lagartijas, 100 sentadillas, hasta que la gente... Y de hecho, yo he escuchado abusos de jovencitos, yo no sé si en la policía o si es en la guardia o la marina, no preciso la institución porque también hay una confusión mental de mucha gente que liga a las instituciones. Así es. Niños que han perdido la vida, adolescentes, de tan fuerte que es el centro. ¿Usted vio algún caso así en su tiempo? Vi muchas personas desmayarse, muchas personas caer desmayados, pero te hablo de personas de estatura de 2,13 metros, o sea, más de 6 pies de estatura. ¿Y no hay como un parangón, algo para delimitar hasta cuándo se puede atacar un cuerpo de un joven? Mira qué pasa con eso. La Policía Nacional es una institución donde la mayoría de sus miembros portan un arma de fuego en el cinto. Y el entrenamiento consiste en implementar la disciplina. Porque si no hay disciplina, yo con una pistola, en el caso de usted, haciendo una comparación también. No me ponga a mí de ejemplo. Bueno, no. Pues bueno. Ni quiero yo tener la pistola, ni que usted la tenga de conmigo. De manera hipotética, entre dos miembros. Así, entre dos miembros. Pedro, uno que anda allá en la 27 con Lincoln. Sí. Entonces, si no existe esa disciplina de que el raso tiene que respetar al cabo, que el cabo tiene que respetar al sargento y así sucesivamente, la jerarquía, ese orden jerárquico, entonces esto no va a funcionar. Entonces, ese entrenamiento radica en eso. Hay ejercicios, obviamente, que están prohibidos porque causaron lesiones. ¿Usted vio, aparte de desmayos, algunos casos ya más graves? No, en mi tiempo solamente vi eso, y fue una de las promociones más grandes, nos graduamos 1,200 en ese momento. ¿Y la fábula es un mito o realidad que algunos superiores abusan en el centro de algunos? No, yo no puedo decir eso, es que cuando se habla de que tú me la debes, es por ejemplo que cuando estamos haciendo un ejercicio y si tú no lo pudiste completar, tú estás en falta. Por ejemplo, somos un pelotón de 30 hombres, un caso hipotético. Y si hay uno, el denominado tapita, que es el que nunca
toma el paso cuando estamos marchando. Es ¿Le ineficiente. dicen tapita? Sí, se le dice tapita a ese. A lo que no dan. A lo que no dan. Entonces, ¿qué pasa? Producto de su mal desempeño, se castiga el pelotón completo. Pero eso es disciplina, porque eso es lo que se busca el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando estábamos en nuestros tiempos libres? Ya con sus debilidades identificadas, lo sometíamos a ese entrenamiento, hacíamos esa empatía para que él aprendiera, pero sin la presión del instructor. O sea, nosotros, sus compañeros. Un compañerismo. Claro, y eso buscamos y nos dio resultados, pero no a todos le da resultados. Entonces, cuando ese instructor te ve en otra área, te dice, me debes, abajo pegando pecho, 100 pechadas, 1000 cuclillas, pero son números, o sea, ¿tú estás entendiendo? Y lo pone a hacerla ahí. Pero claro que sí, pero va a depender. O sea, si tú debes donde te encuentre el instructor, Sí, me la paga. Sí, sí, cuando te dicen abajo pegando pecho, es la posición que uno toma, boca abajo. ¿Cuál fue su momento así como más viniendo de una madre soltera con la recomendación, ¿verdad?, de una persona por un favor doméstico? ¿Cómo fue el avance y qué cosas así? ¿En algún momento pensó, me devuelvo, esto no es para mí? ¿O no había de otra? Nunca pensé en devolverme, al contrario, porque encontré en la Policía Nacional lo que realmente yo andaba buscando. Aunque el sueldo era pírrico, pero un sueldo fijo. O sea, yo pude planificar en base a lo que empecé a cobrar, porque tú no cobras de una vez, porque esa pregunta me la formulaste al inicio. O sea, uno dura 2 meses sin salir, que tus parientes son los que tienen que visitarte, llevarte la logística porque se te agota lo que tú te llevas. La logística, señores, los políticos saben de eso, los billullos. ¿Y no, cuánto era el sueldo general? En ese momento eran 90 pesos. 90 pesos en el 89. En el 89. ¿Cómo estaba el dólar? No, estaba bien baja la tasa del dólar. ¿Se hacía algo? Sí, sí. Y entonces nunca pensó en devolverse. Cuando se gradúa sale como raso. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Cómo usted termina en el sur profundo? ¿Eso es más adelante? ¿Fue un castigo o fue un premio? No. Yo tengo por particularidad que yo todo lo veo como una oportunidad. Todo lo que a mí me pasa por el frente para mí es una oportunidad y yo trato de aprovechar. Mi primer traslado, porque en ese entonces se trasladaban los policías por orden alfabético. Oye. Y yo que soy la R, caí en Cotuí, Sánchez Ramírez. Y trabajé en lo que hoy es Fantino, un municipio. Eso era una sección de Cotuí. Cotuí era la 30 compañía, o sea, la 30ª. Y el destacamento era de Tablas, porque era un puesto. Entonces, la diferencia de puesto y destacamento es que el destacamento, el comandante, es un oficial. Y en el puesto es un alistado. ¿Y usted era alistado? Y yo era alistado. Entonces, alistado después que se gradúa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo llegué. Miren, hagan una lista aquí de los que llegaron, de los nuevos que llegaron. Y me tocó a mí hacer la lista. Entonces yo escribía mejor que el sargento de guardia. Cuando el jefe de puesto vio las letras mías, dice, pero ¿y este muchacho? Tú eres el ayudante de él, porque él no sabe escribir, tú eres el que va a recibir las denuncias, tú eres el que va a recibir la querella, tú eres todo. O sea, llegó ese acomodamiento en mí, pero la distancia, cuando me trasladaron de allá, ahí fue que llegué entonces a la patrulla a pie. Hay que decir, general, que usted se graduó de bachiller para poder alistarse, ¿verdad? No, en ese momento no, yo terminé luego. O sea, antes usted podía engancharse o ingresar, para usar el término correcto, en el octavo. No, pero yo estaba en tercero de bachiller. Ahí es que usted dice que paró los estudios por temas económicos. Y ingresé a la Policía Nacional entonces en ese momento. No, ya casi era bachiller. Pero claro que sí. Yo pude ingresar, yo tengo compañeros míos que luego entonces ellos ingresaron a las 2 de marzo. Entonces yo les dije, no, espérate, lo que pasa es que las condiciones tuyas y las mías no son las mismas. O sea, para tú ingresar como cadete eso requiere de una gran inversión y tú tienes que tener un soporte. Si no lo tienes, no. ¿Cuál es la inversión para entrar a ser cadete? Porque tú tienes que llevar toda tu logística, toda tu ropa interior, todo eso tú tienes que llevarlo por un tiempo determinado, porque eso no te lo suple la institución. Eso te lo suple posteriormente, luego de que ya tú eres un segundo año, ¿me estás entendiendo? Pero para ingresar como aspirante, no te tiene que llevar todo. Y entonces usted no tenía soporte, su mamá era sola. Mi mamá era sola, una mujer comerciante, pero de manera informal. Pero eso me valió mucho realmente, porque ella se enfocó y yo cumplí realmente. Dios la tenga en su gloria, porque ella
me inculcó los valores que tenía que estudiar, que de la única manera que yo podría progresar era estudiando. ¿Y la figura paterna no apareció nunca? No sé, estaba vivo, estaba muerto. ¿Cuál era? Mira qué pasa, mi padre murió en el estadio Quisqueya, conmigo en brazos, presenciando un juego Licey y Escogido. Entonces, un infarto le dio. Y yo con menos de 2 años de edad, él andaba con un amigo un domingo en la tarde, según me contó mami. Pero yo no recuerdo eso. Entonces, que por no dejarme caer a mí, se quedó conmigo en brazos y cuando lo llevaron a la clínica Chan Aquino, me parece, que ahí fue que también nací, ya su cuerpo estaba sin vida. Mami tuvo un segundo matrimonio. Esa persona sí me asistió, pero era un trabajador, un obrero, trabajo informal. O sea, para lo que yo necesitaba, para esa formación, yo necesitaba un ingreso adicional. General, pero yo lo gestioné. Claro, como debe ser. Sí. ¿Y usted antes de pensar en la policía, pensó en estudiar algo de ser, no sé, médico, abogado? ¿Había una idea? Porque uno muchacho ya en tercero de bachillerato tiene ya muchas ideas en la cabeza. ¿O estaba esa espinita desde el vecino que era coronel que decía, vamos a engancharlo, Mercedes? Mi interés era estudiar ingeniería civil, cuando no pensaba ser miembro policial ni militar. Mami, cuando vaya a la universidad voy a ser ingeniero civil. Que esa carrera es cara también para el que no tiene logística. Para el que no tiene logística. Lo primero es que hay que comprar una regla T, que en ese tiempo costaba. Y era un problema para usted utilizarla también, porque entonces el transporte de aquí no existían los taxis y tanto eso. Y tampoco los recursos, ¿no era? Y todavía había que andar con eso por fuera, mira, afuera del carro público, sí. la carpeta y la regla T. Y cuando iba caminando esto parecía una espada también, porque la portaba en la parte trasera por su gran tamaño. Pero usted parece que le gusta de verdad eso, porque tiene todos los detalles. Realmente era lo que yo quería estudiar. ¿Y no se animó después? ¿Usted todavía está a tiempo? Lo que pasa es que yo estoy concluyendo mi segunda maestría ahora y ya no tengo una profesión base. ¿Cuál es? Yo soy abogado. O sea, o licenciado en leyes, porque de eso que tú te gradúas. ¿Y de qué universidad? Soy de la Universidad Central Dominicana de Estudios Profesionales. Esa universidad estuvo en el kilómetro 7,5 de la carretera Sánchez y tuvo un problema porque la Facultad de Medicina le fue clausurada. No sé si tú recuerdas en una ocasión que a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su laboratorio, le sustrajeron unos telescopios, unos microscopios, esos laboratorios de química, y no sé de qué manera llegaron allá, entonces eso fue un revuelo. ¿Cerraron la universidad? No, le cerraron la Facultad de Medicina. Wow. Porque hubo un asunto ahí, no sé qué pasó. Pero ella siguió operando, pero yo logré mi objetivo porque logré egresar. Yo le preguntaba eso porque dependiendo de la universidad que sea, le convalidan como 2 años. Piénselo. Sí. Para entonces que se apunte en ingeniería civil. Imagínese usted un abogado, ingeniero. Mira qué pasa. Ahora yo estoy vinculado en otros temas, en el área de la comunicación. Entonces soy analista, porque la primera maestría fue en gestión de seguridad, crisis y emergencia. Tiene una doble titulación con la Ortega Marañón de Madrid. Y la de ahora que ya estoy preparando, porque ya no se le llama monografía, sino trabajo final de máster, estoy en esa fase, es Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, también con una doble titulación. Entonces yo me he dedicado ya a esos temas. Bueno, pues qué bien. Vamos de nuevo al pasado. ¿Cuál es el primer puesto cuando usted sale? Después de Raso, ¿qué va? Cabo. Cabo. Ay, Dios mío, le falta mucho para llegar a general. Cuénteme ese trayecto hasta que usted tiene funciones específicas, no sé si es en la frontera o cuál es como su primer posición más allá de ser el que redacta en un puesto policial en Cotuí. Bueno, ese fue el primer traslado de la academia a Cotuí, a la 30 compañías. De ahí me enviaron a Fantino. Ahí yo hacía de sargento de guardia. Cuando me trasladan de Cotuí a Santo Domingo, llego a la patrulla a pie. Ya estoy involucrado en un rol diferente de policía, porque ya lo que estoy es haciendo el servicio de patrullero. En la calle. En la calle, que esa formación no lo tienen los policías de hoy en día. Porque el policía de hoy, tú lo ves montado en una motocicleta, eso se llama doble, y eso no es presencia policial, eso no es disuasión. Ellos andan ahí, en el motor. Tú te paras en una intersección,
y tú cuentas el tiempo que va a pasar una patrulla policial por ahí. Pero eso no es prevención, porque es que ellos cruzaron por ahí. Pero en ese momento, por eso es que decimos que los cuadrantes que hoy se habla de que se están implementando, no. Eso data desde el año 1980. Porque ese departamento de patrulla a pie se encargaba de eso. Duarte, Conde y Mella, patrullas a pie, compuestas por 2 o 3 miembros. Caminando así. Caminando, pero con un cuadrante específico. Por ejemplo, cuando te hablo del Conde, era todo el Conde peatonal, hasta el Parque Colón, y retornarlo otra vez hasta donde inicia. En ese tiempo, ¿qué evento a usted le tocó presenciar o manejar? Mira, ahí hubo algo que me marcó, porque se acercó un turista a mí, andaba con su esposa. Ese día me tocó un servicio nocturno y me preguntó y yo lo orienté. Y me dijo, vas a llegar lejos. Eso me marcó. O sea, mira, no tuvo que ser una situación incómoda, pero de eso trata la función de policía. Por ejemplo, tú vas a cualquier país y el policía tiene que tener un conocimiento histórico, tiene que conocer el área donde está trabajando para orientar a cualquier ciudadano. Entonces, general, ahora es todo lo contrario. La gente le teme a un policía. Vimos el caso de Luisito Comunica, que no sé si son policías. Así, el mexicano. ¿Cómo es que se llama los que están en el metro? ¿Son policías? Sí, no, son militares. Ok, bueno, pero de la misma rama, ¿verdad? El caso del policía que le cegó la vida, entendemos que por accidente, pero no debió disparar al niño en el carnaval de Santiago también. O sea, lejos de yo, sí. Si yo estoy perdida, al que menos le quiero preguntar es un policía. Sí. O sea, ¿qué tanto ha cambiado en el tiempo desde esa patrulla a pie? O sea, ustedes estaban entrenados para caminar y poder atender a cualquier persona que se le acerque a ustedes, no necesariamente respondiendo con agresividad, o si hubo algún evento de eso. Mira que lo que pasa es que cuando los temas se politizan, la Policía Nacional pertenece al Estado Dominicano. Entonces, ha tenido avances, pero también ha tenido retrocesos. Si tú encuentras esa unidad que está funcionando, bueno, pues entonces, ¿tú quieres un aporte? Fortalécela. Porque tú tienes los levantamientos. ¿Cuándo se quitó eso entonces? Yo no puedo precisar, pero se quiso retomar y no fue más allá. Pero de los años 80 que usted inició. Yo estuve ahí hasta el 92. Y seguía hasta un buen tiempo después. Claro, eso era un departamento. Y no existe ahora. Ya eso no existe. Patrulla a pie, atención, Departamento de patrulla a pie. Departamento de patrulla a pie para Farideh Raful, la ministra, y el director de la policía, ¿cómo que se llama Ramón ahora? Antonio Guzmán Peralta. A Guzmán Peralta, pero sobre todo levantar la moral. Claro. Porque antes, aparte del sueldo, era un orgullo usted decir que era policía o que tenía una familia policía, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, el uniforme que utilizaba ese patrullero a pie era diferente, porque utilizaba una pieza que se llama chambrón. Esto es con un cinturón y con una cinta aquí, que entonces tú podías poner, tenía tu portal. Eso se llama talí, eso es el portamacana. Tenía también para tu portacanana, o sea, en un espacio, tú sabes, un casco diferente con su logo de patrulla a pie. O sea, eso es presencia policial. Que no tenía la logística que se requiere hoy. Bueno, pues entonces eso pudo haberse desarrollado para que hoy estuviera funcionando con todos los dispositivos que necesita. ¿Y qué cosa se dio cuando se quitó eso, si usted recuerda? Bueno, ¿O se quitó trancalladamente? No, eso se quitó así porque eran 2 unidades. Estaba el departamento de radiopatrulla, que era lo que patrullaban en lo que le decían los jipones, los carritos, y estaba el patrullero a pie. Entonces esa unidad se desintegró y siguieron entonces patrullando en vehículos. Eso fue un detrimento, pero es un retraso para mí en la Policía Nacional. ¿En qué zona usted cree que se podría hacer esa patrulla a pie? ¿Usted se imagina la 42, por ejemplo, que estuvo muy de moda? Pero mira qué pasa. Lo que pasa es que, mira, yo trabajé en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ya eso se puede hablar. Hice un trabajo de inteligencia, porque fui director de una de las inteligencias de esa institución. Tú trabajas con levantamientos. Sin inteligencia, tú no puedes operar.
ni tampoco puede identificar fortalezas ni debilidades. Eso es lo que te permite a ti hacer un FODA, para que tú lo implementes. Entonces, para mí usted tiene que fortalecer la inteligencia. La 42 no es un sitio tan complicado, lo que pasa es que es como tú haces tu nombre y te posicionas. Eso es lo que ha pasado. Pero esto se puede enfrentar de una o varias maneras. Yo dejé un trabajo realizado en la Dirección Nacional de Control de Drogas, un levantamiento del sector Capotillo, con entradas y salidas. Eso de que en Google aparecen los puntos de droga, no, que todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga, entonces la policía no sabe. Mira qué pasa. ¿Qué usted encontró en la DNCD que pueda compartir? ¿Es mito o realidad que ustedes sí saben dónde están los puntos, pero que hay un contubernio entre las patrullas que tienen el control de la región, del espacio físico, el que está de turno, el comandante asignado al área, o ciertamente una fábula y no sabemos dónde están los puntos? Bueno, a mí, William Reyes, me encanta trabajar con levantamientos. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando yo hago un levantamiento, esa información soy yo que la estoy trayendo desde cero. Y eso sí me permite a mí identificar dónde está el denominado punto. Por ejemplo, en Google aparecen hasta direcciones. No, aparecen direcciones, no, y nos vamos más lejos. Eso uno le dice el vaqueo, en ese lenguaje. Lo que ellos implementan, esa tecnología que instalan cámaras de videovigilancia, hay un punto que yo logré desmantelar, que el vaqueo era un perro. ¿Cómo? El vaqueo era un perro, claro, porque usted llegaba ahí, el perro, desde que el perro ladraba, porque no me conoce, ya ellos saben entonces que era, como ellos le llaman, que era un intruso, que era la gente que andaban por ahí. O sea, hay elementos para que ellos, si están, por ejemplo, el espacio físico, descríbame un espacio físico random de un punto de droga. Bueno. ¿Qué hay adelante, qué hay atrás? ¿Una casa, es una esquina, es un frutero? Para entonces entender lo del vaqueo. Sí. Mira, no necesariamente, porque son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo que fui director de inteligencia, pero fue con relación al microtráfico. Son cosas diferentes. El microtráfico es el narcomenudeo, que es la que tiene que trabajar con los puntos de drogas. Pero el trabajo mío era identificarlos. Yo duré un año siendo director de inteligencia. Se llama Dirección de Inteligencia contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno, DITSI. Y esas informaciones, cuando yo las levantaba, yo le hacía un compendio. Yo nunca tuve inconvenientes. ¿Y qué se hacía después que usted se levantó? Pero no me ha dicho cómo son los espacios físicos, por ejemplo. No puedo poner ejemplo con lo que está al frente. No, pero yo te puedo responder. Déjame ver, ahí donde esté ese letrero, ahí en esa... ¿Cómo es físicamente? Mira, yo te puedo responder. No necesariamente tiene que ser una casa. Mayormente son espacios donde hay mejoras. Muchas veces están... ¿En construcción? En construcción, una mejora, un solar baldío. Ellos operan ahí. Muchas veces tienen una persona ahí y ese entonces te sirve te hace la gestión para llevarte al punto para que tú adquieras lo que andas comprando. Perdóneme, si es un solar baldío, una mejora, ¿la mercancía no está ahí? No. Ay, pues yo estoy muy equivocada. No, yo creía que es como ir al súper y entonces estamos en la nevera de los pollos. No. Y entonces esos pollos están ahí y tú dices, deme uno de 2 libras. Mira qué pasa. No están ahí los pollos. Ellos tienen un espacio de operar. Por ejemplo, en un punto de droga, si él tiene un vendedor, si el distribuidor tiene un vendedor, y el vendedor le dice, mire, eso es lo tuyo de esta semana. Bueno, pues entonces ese vendedor es posible, no necesariamente tiene que ser así, pero es posible que donde él venda, él tenga lo que él entienda que necesita como logística, una mesa, ese papel plástico, ese papel, lo que él entienda, y ahí entonces él empaca, dependiendo un gramo, lo que sea, dependiendo qué tipo de droga. Y entonces ese no es el punto, es el almacén. No necesariamente. Es como el almacén, ¿verdad? Hay en lugares que eso se hace, porque es un centro de operaciones. Perdónenme, centro de operaciones, vaqueo, punto. En uno es el centro de operaciones y el punto es el lugar de encuentro, ¿sería? ¿Podemos decir así? Sí, realmente, porque en el punto casi siempre está el dueño del punto, no el distribuidor. Porque un distribuidor... Una cadena, señores. Claro, no, es una estructura. Porque un distribuidor tiene varios... Varios dealers, vamos a decir.
Entonces, ¿qué le venden? Entonces, él le vende a ellos. General, Entonces, ¿y es verdad que usan niños también como vaqueo? Sí. Con okitoki. Sí, sí. Y los niños sí. no saben que lo tienen o sí saben. Mira qué pasa, es que esas personas en los sectores donde operan y en esos lugares, en esos espacios, hacen obras de caridad, muchas veces lo protegen. Usted ve a las señoras mayores, ¿por qué? Porque cuando necesitan una receta, por la debilidad del Estado dominicano, ellos se convierten en autoridades por ahí, compran la receta, te dan lo de la cena, se te dañó el vehículo, te compran la pieza. O sea, en un momento determinado, tú te haces hasta cómplice porque esa persona te está solucionando un problema que tú tienes. Una vez me dijo Luis Acosta Morete el Gallo en el especial que los narcotraficantes se habían convertido en los nuevos héroes de los barrios y de los sectores, Eso es así. sustituyendo hasta el sacerdote, no solamente al rico del pueblo, al político, al empresario, aún hasta el sacerdote, porque es la figura de protección que ven en esos lugares, en esas localidades deprimidas, de solución para todo. Oigan esto. Claro, eso es correcto. Y luego le prestan al niño, mire, para que te colabore. Para que te colabore, claro. ¿Cómo te pago? No tengo cómo pagarte. Utilízalo. Entonces, ese niño, ellos lo instruyen. Y eso pasa aquí en República Dominicana. Pero claro. Entre niños y perros son los vaqueos favoritos. Eso es correcto, lamentablemente. Entonces, si es una casa, general, y si le tocó identificar a alguno así, una casa que vive gente normal, es una familia y ahí hay un punto. Sí, me tocó desmantelar puntos, pero no tanto el punto, sino el centro de operaciones. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ¿Usted llega con una brigada? ¿Cómo es? No, es un proceso. Eso hay que hacer primero un trabajo de inteligencia y tú tienes que validar. No sé si lo puedo decir aquí más o menos. No, pero diga. ¿Cómo uno funciona? Cualquier cosa le ponemos un pito. ¿Usted identificó el lugar con un levantamiento? ¿Cómo se funciona? Sí, porque mira, para tú validar que ahí se expende sustancias narcóticas, muchas veces tú tienes que hacer una compra. Pero esa compra tú tienes que documentarla. Y lo que tú traes de allá, esa gente que tú enviaste, entonces tú identificas eso, lo mandas al laboratorio, el laboratorio lo somete a un proceso y te dice qué tipo de sustancia narcótica se compró. Y si tú quieres volver a validar, entonces tú haces otra compra. Por eso tú se lo muestras al fiscal de inmediato. Magistrado, mire, tenemos esto. Ok, abre el caso y todo eso se documenta. Mire, ya que usted habló de laboratorio, hablamos aquí, o ustedes llegaron a ver el tema de la calidad de las sustancias narcóticas de aquí, porque dicen por ahí que más harina y tiza y pendejada que lo que viene de Colombia y de Sudamérica. ¿Es verdad? Mira que lo que pasa con eso. Que de muy mala calidad. Mira que lo que pasa con eso es que se dejó de pagar en dinero y se paga en especie. Por ejemplo, cuando se ocupa un cargamento de esos bombardeos que ellos hacen, entonces a costa sur de nuestro país y del este también de nuestro país. Cuando eso sale, el dueño del cargamento, a quien tiene al frente, le paga en especie a quien lo recoge y quien lo protege. ¿Quién lo protege? Vamos a hablar de la estructura de protección porque protege quien puede. No, pero o sea, no protege Juan de los Palotes. Tiene que ser alguien de autoridad. Me refiero a la protección, a esa estructura del crimen organizado. Porque hay uno que está designado con su equipo, con su gente, para que rescate eso en las aguas, en las costas, donde se deja. Se monta en una embarcación y de ahí se traslada al lugar que ellos deciden. Civiles. Que ellos decidan. No puedo hablar de militares porque en mis operaciones, puedo decir así, en las que participé, nunca encontré miembros involucrados. Nunca. Porque yo tuve una dualidad, porque yo primero fui inteligencia y después fui entonces operativo. Porque yo fui jefe de división en Santiago y fui jefe de división en Barahona. Hablemos de Barahona, la película del Rey de Najayo y todas esas cosas que vemos, porque flotando como si fueran, y en lo seco de lo que hacen en los edificios. Sí. Es verdad, general. ¿Eso pasaba? Mira qué pasa con Barahona. Si tú llegas a Barahona, ¿qué es lo más productivo de Barahona? Es la piedra, el Larimar. Pero esos lugares donde se procesaba esa piedra, eso está quebrado. Barahona es un pueblo arruinado y toda esa costa hacia Pedernales. ¿Por qué? Un gran porcentaje de la población se ha dedicado a la pesca, pero no a la pesca de especies marítimas, es a la pesca de esos cargamentos. Entonces la pesca milagrosa.
Entonces eso tiene una estructura. ¿Qué pasa? Cuando se pesca eso, al que pesca le entregan su pago, pero en especie. Y entonces 10, 20, 30 kilos. Entonces, ¿ese qué es lo que hace? La trabaja, por eso es que se dice que no es la misma calidad, porque él la recibe en pasta. Entonces ellos lo someten a otro proceso. Es más débil. Perdónenme, señores, aquí voy a mostrar toda mi inocencia. Ahora que usted lo dice, lo que trae en el mar no es polvo, es pasta. Es pasta. Pero con razón, porque yo decía, pero ven acá, ¿cómo eso no se moja? Sí, no, una pasta. O sea, viene en otra, Sí, en porque otro eso estado. porque eso viene procesado. Tú sabes que cómo se pone la materia, sólida, líquida y gaseosa. Ajá. Viene sólida. Viene sólida. Entonces esto se somete a otro proceso. Aquí, o donde No, la porque eso lleven. viene procesada de allá. O sea, ellos para rendirla, vamos a suponer de un kilo, ellos quieren hacer 3, 4 kilos. Entonces por eso es que la debilitan. Le echan harina de la Le blanquita. hacen todo lo que ellos quieran. Todo lo que ellos Y entiendan. en laboratorio ustedes lo pueden ver eso, que por ahí va mi pregunta. Sí, por eso es que en algunas ocasiones se ha detectado. Se ocupó, sí, pero no es cocaína, porque para que sea eso, tiene que someterse a un proceso y debe estar clorohidratada. Por eso es que engaña a mucha gente. Por ejemplo, yo tuve un caso con un tipo que lo mataron y él dio un tumbe con 1 kilo y lo que había era eso, lo que tú dijiste, hielo seco. El conejo de San José de Ocoa. Oh, wow. Hablaremos de los tumbes ahora. Espérese que me quedé en química. Química 02. Entonces hay gente que tiene un punto y es de harina, no es de droga. O sea, hay gente que puede estar vendiendo supuestamente y está engañando a los clientes. Sí, realmente, Por eso es que hay que comprar más de una vez en una investigación. claro que sí. Para tu poder validar. Y hay algunos que solamente venden polvo, que solamente te venden cocaína, pero hay otra modalidad, porque te venden molly, te venden las pastillas, también te venden la marihuana, o sea, hay algunos que son mixtos, Sí. pero hay unos que solamente venden un tipo. Hay algunos que son, ¿cómo se dice? La surtidora, tienda por departamento y otros que son especializados. Sí, ¿Ha claro. encontraron ustedes algún caso de alguien que supuestamente llevaba un cargamento, pero era fake, era falso? ¿Y qué Mira, se le hace? ¿El mismo tratamiento? ¿Se somete? ¿No se somete? Mira qué pasa, es que cuando yo estuve en Barahona, yo estuve por el microtráfico. Entonces, la DNCD tiene unidades diferentes. Las unidades que trabajan en los casos macro, como se le dice a eso, es otra. Y están por espacios geográficos. Por ejemplo, hay una que les toca desde Asua hasta Pedernales. Y otra desde Asua, Baní, y siguiendo las costas para llegar al Distrito Nacional. General, usted estuvo en Barahona con la DNCD, pero usted estuvo en Elías Piña, en Dajabón, en Jimaní, en Baní, en Neiva. ¿Ahí qué usted hacía? Ahí, Elías Piña, Jimaní, Neiva, fui comandante policial, o sea, el uniformado, el comandante de la policía en la región. Esa era mi función, Eso la fue- policía preventiva. Usted es más nuevecito todavía, no estaba en la DNCD. Antes de ir a la DNCD, fue eso. Bueno, pero antes de salir de Barahona, ¿qué tan peligroso era Barahona en ese tiempo? ¿Sigue siendo ese gran epicentro del tema de la llegada de droga? Usted decía el sur y el este. ¿Qué área es más peligrosa? Y si Barahona es un pueblo arruinado, el mismo Baní, recordamos de la matanza de Paya, no Claro, sé el todavía. caso de Paya, claro. ¿Usted estuvo cerca de eso? No estuve cerca, pero conozco el caso, ¿Qué tan peligroso es Barahona? sumamente. En una escala del 1 al 10, yo le doy 9.5 en ese tema. Entonces el tema del desarrollo del turismo y todo lo que se quiere hacer, Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Desarrollo turístico, eso es otra cosa. Y hay que ver cómo eso va a funcionar. Porque esto se ha inaugurado, pero no está funcionando. lo de Pedernales. Eso no está funcionando aún. ¿Usted cree que los narcos respetan esa área, el área de desarrollo turístico, o puede estar amenazado? Porque se habla del desarrollo turístico del sur. Usted dice, eso no está funcionando aún. ¿Usted cree que el tema del microtráfico y la llegada de sustancias en la región sur, en los mares abiertos, pueda influir en el desarrollo de ese polo turístico? Mira que lo que sucede es que el narcotráfico forma parte del crimen organizado. Y como te dije, esto trabaja en base a estructuras. Y esas estructuras
viven planificando de manera continua y tienen toda la logística. Tienen logística que no tienen las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Cómo qué, por ejemplo? A nivel de comunicación. Inteligencia, sistema. A nivel de comunicación, teléfonos satelitares, todo lo que se utiliza ahora mismo, en base a eso. En base también armas. Y esa estructura que vive planificando a diario. ¿Estas armas llegan igual como llegan la pesca milagrosa? ¿O por dónde manejan ellos esas armas? Lo que pasa es que... ¿O por Haití? Hay distintas fronteras que no tienen que ser terrestres, hay fronteras marítimas. Y estos espacios que ahí entra entonces la geopolítica y juega un rol determinante porque hay un trasiego, que eso también debe fortalecerse. General, ¿qué fue lo que pasó en Paya? Que no sé, según lo que recuerdo es como el evento viejo, más colombianesco. O sea, aquí ha pasado algo así. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo no tengo mucha información de ese caso. Sí conozco miembros de los que estuvieron involucrados, lamentablemente, que uno hasta se sorprendió cuando vio esto a través de los distintos medios de comunicación. Pero es un caso, mira, que sentó un precedente porque... Recuerden, ¿no fue una matanza entre policía y narcotraficante? No, que yo no preciso bien de ese caso, ¿no? Pero hay personas presas todavía, hay personas que guardan prisión, condenados. ¿Y Baní es porque está pegado de Barahona o ellos reciben su propia pesca milagrosa? ¿Por qué hay tantas cosas en Baní? Y dicen, no sé, no me consta, que también allá hay mucho movimiento de ese mundo. Sí, porque Baní tiene costas. Baní también recibe cargamentos. Impresionante. Claro, claro. Entonces estamos en la frontera. Vamos a salir del narcotráfico para hablar de tráfico de otro tipo de naturaleza, en este caso de seres humanos. Emigrantes. ¿Cómo es que pasa, general, tanta gente de Haití al punto que estamos hoy, 2024, cerrando que según la auditoría visual, como dice el doctor Castillo Pantaleón, puede ser que hayan aquí 3.5 millones de haitianos? ¿Cómo pasaron? Los ojos de los policías militares y gente que está para guardar, porque, bueno, Elías Piña es frontera, Dajabón es frontera, Jimaní es frontera, Neiva es casi frontera, ¿verdad? Casi frontera. Pero hay 4 puntos regularizados que están bajo la seguridad del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT. Colombia. Mis estudios avanzados fueron en las Fuerzas Armadas. O sea, yo soy diplomado de Estado Mayor. Fuerzas Armadas, porque Policía Nacional se denomina de otra manera. Y esa carretera internacional que tiene 43 kilómetros, yo la he cruzado no sé cuántas veces, en distintos sentidos. Entonces, tenemos 4 puntos autorizados. Tenemos Pedernales, tenemos Jimaní, tenemos Elías Piña y en la parte norte de la frontera tenemos Dajabón. Eso es un gran movimiento ahí, ininterrumpido. Pero ¿qué resulta? Y esto lo conoce la gran mayoría de personas en nuestro país porque se han hecho esos trabajos de inteligencia. Se habla de que en esos 392 kilómetros de línea fronteriza dominico-haitiana, excluyendo esos 4 puntos autorizados, hay más de 60 irregulares, donde funcionan mercados binacionales irregulares. Y por donde entonces el tráfico en distintas direcciones es más fuerte. Irregulares. Por ejemplo, yo entré a la República de Haití por Bánica, yo manejando un vehículo, crucé el Artibonito. ¿Sabe quién hay de ese lado? En el lado fronterizo dominicano, un miembro de la fuerza del Ejército de República Dominicana. Una persona. Sentado en una silla. Que seguro tiene amores con una haitiana. Sin radio de comunicación. Seguro tiene que hacer su vida ahí, no lo digo despectivamente. ¿Me está entendiendo? Claro. O sea, pues está cumpliendo un horario. Qué vulnerabilidad. O sea, yo crucé porque yo andaba con autoridades, pero fue lo que yo pude identificar. Entonces, otra cosa, ¿qué pasa con la línea fronteriza de República Dominicana? No existe. No, es que las personas, los municipios de esos espacios,
se han dedicado a vivir de los mercados. Por ejemplo, cuando yo llegué a Elías Piña, comandante policial, ¿dónde se instalan todas las carpas? En la calle. En el perímetro del cuartel de la policía. Tú no puedes salir ese día a hacer una operación, pero no puedes sacar la camioneta, porque todo eso está obstruido. Entonces, yo he ido. Se mete al pueblo, o sea, es un mar de gente que se confluyen, dominicanos y haitianos en el centro, en el parque, en el parque. Pero eso llega a toda esa parte y la policía tiene que dejar las camionetas allá donde está el kilómetro cero, en ese puente. General, ¿y cómo se garantiza? Que es una pregunta que yo me hacía. Yo también tengo una doble titulación en Ortega y Marañón en mi maestría de Relaciones Internacionales. Y presenté mi tesis precisamente de las relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití con enfoque en los mercados binacionales. Y de las cosas que yo me planteaba, que he ido y los he visto, ¿qué garantía hay que el que entran como un mar y copan todo el centro del Parque Central de Elías Piña, por ejemplo? En Dajabón ya hace su mercado. ¿Cómo se garantiza que salgan? O sea, ¿qué operación se hace para saber que no se quedó nadie, que se devuelven otra vez del lado haitiano? No hay. Hasta ahora, cuando hubo el problema con la construcción del canal para desviar las aguas del río Masacre, recuerda que se implementaron una tecnología biométrica para que ellos entonces se registraran al entrar, para entonces poder tener control para salir. De esos 4 mercados binacionales, para que tú veas, el que está más distante, que es el de Pedernales, es el más organizado, porque ellos entran al mercado. No tienen acceso al territorio dominicano. Óyeme, ¿terminaste? Retorna a tu territorio. O sea, no pueden hacer vida de este parte. ¿Y qué le tocó a usted hacer ahí como policía dominicano? ¿Tuvo que en algún momento apresar a algún nacional haitiano? ¿Son tranquilos, se pelean, no se pelean, o era poniendo orden en los dominicanos? ¿Qué cosa usted puede recordar en cualquiera de esas provincias? Mira qué pasa. En mi condición de comandante de departamento, soy comandante de la Policía Nacional. Entonces, la función con relación a la migración es competencia mía en ese espacio. Y competencia del CEFRON en coordinación con migración, porque hay personal de migración allí, designados. ¿Junto con usted en el cuartel? No, en el cuartel policial no. Ellos están en el área del CEFRON y están en el área donde está la puerta, porque donde está la puerta, o las puertas, pero yo me vi involucrado en procesos de repatriación. Está la puerta dominicana, está la puerta haitiana, y en ese espacio geográfico ahí, a eso es lo que se le llama tierra de nadie. Entonces yo, en varias ocasiones, por violación, o sea, al orden público, me vi en la obligación, todo ilegal, preparaba mi documento y lo mandaba. Ellos llegaban primero que yo al parque, que yo al cuartel de la policía, y yo venía con la copia firmada, entregando a la migración para que lo retornaran. O sea... ¿Y después estaban ahí otra vez? Otra vez. O sea, usted hace ese proceso, lo devolvían, se lo llevaban, y antes de usted llegar al cuartel ya estaban ahí en el parque, por ahí, y me le pasaban sacaban por la o sea, terrible, ¿me estás entendiendo? Entonces, ¿la responsabilidad de quién ya para que salgamos de la frontera es eso? No, es responsabilidad, mira, de la Dirección General de Migración, del CEFRON en los 4 puertos autorizados, en las 4 puertas autorizadas, y en lo que está de manera irregular, ahí entre el Ejército de República Dominicana. Por eso es que está el 10º Batallón de Dajabón, por eso es que está el batallón también que está en Jimaní. Que están haciendo poco, por cierto. Esa es la función de todas esas provincias que usted estuvo, ¿qué tal era? ¿Para qué tiempo fue eso, más o menos, su tiempo en esas provincias? Oh, yo estuve en Jimaní en el 2013. No, en Elías Piña en el 2013. En Jimaní en el 2014. En Neiva en el 2016. No hace tanto. En Baní el 2016. En Santiago en el 2019. Ajá. Y en Barahona 2021. ¿Y cuándo lo retiraron? 2022. Febrero del 2022. ¿Qué es lo que sucede cuando retiran a un general? ¿Después de qué? Si es por edad, si es por... En su caso, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso se violó la ley. Lo que pasa es que a mí no me interesa retornar a ser miembro activo, porque como te dije en principio, yo me formé en otras cosas. ¿Por qué se violó la ley? ¿Hay temas partidarios dentro de los generales? ¿Viene un gobierno nuevo y quita a los generales que encontró? ¿Cómo es eso? Bueno, por eso... Explíqueme, porque yo no sé, yo estoy suponiendo. Ok, ahí vamos. Mira qué resulta.
Cuando yo ingresé, el presidente de la República Dominicana era el doctor Joaquín Balaguer. Y cuando me retiran, el presidente Luis Abinader. Entonces, ¿cómo el presidente, con todo el respeto que él se merece, y sus asesores, me pueden tildar de político a mí? Si yo ingresé con un presidente que él no pensaba aspirar a la presidencia en ese momento. Y me encuentra con una trayectoria de 33 años ininterrumpido siendo policía. Y me encuentra formado, siendo diplomado de Estado Mayor, con 2 maestrías, con funciones. O sea, y me vienen y me ponen en retiro. Yo tenía en el rango de coronel 9 años y 7 meses. Y me ponen en retiro, un absurdo, un adefesio, por permanencia en el rango. Lo que pasa es que en ese momento se bajó una línea que había que invertir la pirámide porque ellos entendían que había muchos miembros arriba y poco abajo en la plataforma. Sí, pero tú tenías que hacer eso con el que cumplía, no con el que no cumple. Entonces yo no tenía 55 años de edad como establece la ley y no tenía tampoco 35 años de edad. O sea, no tenía 55 de edad como establece la ley. Pues tú tienes que tener, de las 2 condiciones, tú debes tener una y yo no tenía ninguna. Entonces ellos me aplicaron el artículo 28, la antigüedad, permanencia en el rango. Ahora tú me preguntas, pero William, ¿y por qué tú no lo hiciste? No, porque entonces yo me vinculé con el aspecto de la comunicación. Soy egresado de una escuela por ahí de locución. Entonces, por los estudios que hice, logré pasar esa página y estoy en ese mundo ahora. Entonces, ¿a los cuántos años lo retiraron? Yo tenía 53. Un muchacho, pero un muchacho. Entonces, ¿le tildaron de político? Bueno, me dicen de que permanencia en el rango. Si tú no quieres que yo permanezca en el rango, tú lo que tienes que ascenderme. ¿Y qué iba después de ahí? O general, por ellos se vieron compelidos porque la ley establece. A retirarlo como general. Como general, claro. Ellos tuvieron que ascenderme a general, que ya no son de brigada, sino general de policía. Un general de una estrella. Ascenderme a general y ponerme entonces en la honrosa condición de retiro. Ahí mismo, o sea, un paso atrás del otro. Sí, un paso detrás del otro, claro, eso se hace ahí mismo, sí. Entonces, usted no soñaba con ser jefe de la policía, o sea, ¿qué le faltaba? ¿Qué cosa usted no completó en esta violación de la ley como usted está expresando? Mira, qué buena pregunta, porque sí. ¿Sabes que fuera de cámara me preguntaron? Porque nosotros, puedo decir nosotros, porque yo formé parte de esa gestión, se implementó en este país en el año 2013 lo que llamaba el polígono de tiro virtual. En el área del Caribe fuimos los primeros, los pioneros en la Policía Nacional de República Dominicana. Y en ese momento yo era el comandante del Departamento de Sistema y Tecnologías de la Información de la Policía Nacional, lo que la gente también conoce como cómputos, que posteriormente es una dirección de área. Y uno sueña porque uno hace carrera, o sea, yo vengo con una carrera según lo establece la ley. Entonces, mira qué irónica es la vida. No fui director en la Policía Nacional y vengo a ser director en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Oye, qué ironía tiene la vida. Pero ¿qué resulta? Que lo que uno cotiza en la Dirección Nacional de Control de Drogas, aún tú cotizando en la TSS, que es la Tesorería de la Seguridad Social, y pagando el ISR, que es el Impuesto sobre la Renta, no te llevan los beneficios que tuviste en la DNCD. No. No. Y no es lo mismo. Por un asunto, los militares sí, pero los policías no. Ajá. Así de ¿Y bajo simple. qué criterio? Bueno, ellos alegan que en ese momento, Rosado Mateo, mayor general, en la honrosa condición de retiro, con una visión, fue presidente de la DNCD, sometió eso y se armó una pugna en la Policía Nacional porque entendían que él se quería beneficiar, porque en la policía lo que se alegaba era que los recursos de los emolumentos que devengaban los policías en la DNCD no salían de la Policía Nacional y que por ende la pensión no debería ser entonces homologada por allá. ¿Y de quién depende la DNCD? Algo simple, es solamente algo de una comunicación. Pero solamente, digo yo, en el organigrama,
está el Ministerio de Interior y Policía, ¿verdad? Y luego está la Dirección de la Policía, ¿verdad? ¿Así que se llama? Sí, Dirección General. Antes la jefatura. Y entonces la Dirección General de Control de Drogas, ¿dónde aparece en el organigrama? No, un organismo dependiente directamente del Poder Ejecutivo. La DNCD depende de la presidencia. Sí, los ministros de defensa que han pasado han estado enfocados en crear eso como un cuerpo especializado de las Fuerzas Armadas, basado en el artículo 261 de la Constitución desde el año 2010. Pero me parece lógico, porque eso no puede estar flotando solo como... Bueno, pero entonces si lo crean como un O de cuerpo la policía. especializado, la policía entonces, porque recuérdate que aquí hubo una dirección contra el microtráfico, que el presidente de turno, con un decreto, desintegró esa unidad. Y la Policía Nacional era la encargada de trabajar en microtráfico. ¿Y cómo se llamaba esa? O el DICAN, Dirección Central Antinarcóticos. Pero es que ahí había una situación general. Bueno, pero entonces ahí una tú puedes... corruptela y una cosa. Pero tú puedes ordenar una investigación. Que eso estaba de que podrido, por donde quieras botaba pus. Pero mira qué pasa, Colombia. Tú puedes ordenar una investigación, porque ahora también, si aplicamos una comparación, hay funcionarios civiles también que han sonado. O sea, ¿tú me estás entendiendo? Entonces, una pregunta. Usted que estuvo en la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero usted era policía. O sea, ¿de dónde salen los agentes de esa dirección? ¿Me explico? O sea, si bien es cierto que no depende en el organigrama del Ministerio de Interior y Policía o de la Policía o de las Fuerzas Armadas, los agentes salen de algún sitio. O sea, ¿se lo cogen prestado a la policía? Mira cómo eso funciona. ¿Tiene lógica mi pregunta? Sí, claro, mucha lógica, claro que sí. Te la voy a responder. Mira cómo eso funciona. Es una institución mixta. Hay miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero hay un término que utilizaste que no todo el mundo lo maneja, te lo voy a aclarar ahora. El término de agente es todo el que trabaja en la Dirección Nacional de Control de Drogas. O sea, no hay la necesidad de que en su momento, cuando yo estaba allá, andar con esta insignia de coronel aquí puesta en la gorra. No, porque yo soy un agente de la DNCD. Pero yo como civil, sin tener... Es que yo no formo parte de la policía. ¿Yo puedo pertenecer a la DNCD? Sí, porque la DNCD tiene una escuela de entrenamiento y te ingresa como agente, y los agentes tienen distintas categorías. Señor, esto es un programa educativo, como son los asimilados de la Policía Nacional. Pues yo no sabía eso. Sí, y reciben un entrenamiento. Y portan armas y todo. Y se gradúan, claro, y botan una placa que se le da, se les pide su arma, su carnet, y son diseminados. Entonces ya hablamos del DICAN, de la DNCD y lo del DICRIN. Usted en el DICRIN, eso sí forma parte de la policía. Sí. ¿Y usted en qué tiempo fue antes de estar en la DNCD? Sí, ahí fue que yo me formé. Cuénteme de eso salí. y que le tocó investigar el caso que todavía ha quedado aquí a oscuras. Hemos hecho varios capítulos. Estuve la hermana del senador Darío Gómez, hemos tenido a Salvador Holguín en ambos episodios, tanto en La Gran Verdad como en Al Tanto. Sí. Usted estaba ahí, le tocó. ¿Y cuáles son las letras grandes del DICRIN? Dirección. Te lo respondo ahora mismo. Exacto. DICRIN es dirección cuando se creó. Porque cuando se creó la DICRIN, yo trabajaba en el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, robo. En un momento determinado, cuando va creciendo y desarrollándose la parte investigativa de la Policía Nacional, robo era el Departamento Central. Vehículos robados era una sección del Departamento de Investigaciones de Robo. Homicidios también. El problema de que pasó también que la DNCD era una sección que hubo una corrupción en la policía con una persona ahí que me voy a reservar el apellido. Ah, que la DNCD antes pertenecía a la policía. Sí, por eso que la ley es del año 88. La DNCD era una sección policial. Para resolver el presidente se lo lleva. Claro. Para él controlar eso. Sí, porque estoy entendiendo. Hubo una corrupción con esa unidad en la Policía Nacional. ¿En el 88? 88. Saquen los cálculos, que él no quiere decir quién fue. Hubieron personas detenidas y canceladas. Pero diga, general, porque ya eso pasó y está ahí en Google, como quiera. Evítele ese. Señora, la gente que está viendo el programa, suscríbase a este canal, comparte este contenido, deje sus comentarios, escriban ahí, díganle, general, ya diga, para no tener que salir del video y ir a Google a buscar eso.
¿Quién fue que No, hizo el lío en tranquilo. el 88? Tranquilo, cuando concluya, entonces, como el video queda alojado ahí, entonces va a ir. Ok. Pues entonces, lo que te quiero dejar entender es que robo era el departamento matriz. Entonces, estaba el servicio secreto también, ese era independiente. Entonces, ¿qué pasa? La DICRIN se crea en agosto del año 1999. Pero ya yo trabajaba en ese departamento de investigaciones, luego de que fui caco negro, que fui patrullero a pie, luego de ese recuento que te hice, entonces yo estaba ya en investigación. Y por haber estudiado informática en ese momento, que no estaba desarrollada la informática aquí en ese momento, porque las computadoras no usaban mouse, todo era combinación con control, con la tecla control. Qué pela, ¿eh? Sí, pero uno lo manejaba. Yo como soy menor, Ah, perfecto. ya en mi caso había mouse general. Ah, no, porque el Windows 95, claro que sí. No, pero tranquila. Pues por eso te comento, para que tengan, Pero para qué que pela tengan era una idea. manejar eso, no me lo Sí. imagino. Y en la policía teníamos una área de cómputo, pero en el área de investigación eso no se había desarrollado. Las máquinas que se utilizaban eran Olympia. A mí me favoreció que yo estudié eso fuera de la policía. ¿Te estudió mucho, general? Un poco. Hizo su curso de mecanografía. Mecanografía y archivo. Aprendí a escribir en máquina ciega, tirando 110 palabras sin errores. La máquina ciega es que tiene la tecla, pero no te identificaba qué tecla iba ahí, porque tú tienes que hacer un ejercicio, A, S, D, F, para que con los dedos entonces tú aprendas a identificar. Ah, con este yo le doy al 2, con este le doy al 3, al 4, así. Entonces por eso tú puedes escribir con 10. El otro no, el otro tiene que, tú sabes. Cojan ahí. Entonces eso me favoreció bastante. Y ya cuando se viene a crear la dirección, que en ese momento, Dirección Central, anótalo, Dirección General de Investigaciones Criminales. Y de ahí que sale el acrónimo DICRIN. Dirección General de Investigaciones Criminales. Con ese nombre se creó. Y el acrónimo. ¿Son temidos los agentes de DICRIN? ¿Siempre fue así? Bueno, te dije que viene esto del departamento de robo y aquí aglutina todo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, tienen sus áreas de operaciones, esto está dividido. Entonces, en el área del DICRIN van casos especiales o puede ser... ¿Cómo le cae el caso del general que le mencioné? Darío Gómez. Darío Gómez. Porque en ese momento yo era asistente del subdirector general de la Dirección Central de Investigaciones Criminales. ¿Y qué se determinó en esa investigación? Que usted recuerda. Mira, estaba el mago, estaba Carlos Collar, estaba el chino, o sea, te lo estoy diciendo por los apodos, ¿me estás entendiendo? Y ¿eran la fachada, eran los ejecutores o había una mente maestra detrás? ¿Se llegó a descubrir quién era? Bueno, la hermana de él dijo una cosa aquí, búsquenlo ahí, buscan aquí al Tanto TV, la hermana del senador Darío Gómez, para que ustedes escuchen a quién ella mencionó. Yo no voy a decir. Sí. Búsquenlo en el video, como dijo el general. No, yo solamente a nivel policial y de investigación, en la fase que participé, que fue en la fase administrativa de la investigación, específicamente en áreas de entrevistas. Es una fase muy delicada, porque es que tú sientes una persona ahí y tú lo estás entrevistando. Y de allí salen una serie de informaciones. Entonces, hay algo que se llama medio libre, que aquí eso no era muy conocido. El medio libre que se le aplica a las personas que están condenadas, que dependiendo del comportamiento, según, tú puedes salir, ¿verdad?, hacer vida social, laboral, y luego retorna a la cárcel, porque la gran pregunta fue, y lo que creó ese gran ruido, es que estas personas estaban condenados a 20, 30 años, los que participaron. Wow, y lo sacaron a eso. En este horrendo crimen, entonces, ¿me estás entendiendo? Ese señor Martín Durán, que era donde él estaba, ahí en Lucerna, y un caso muy delicado, muy delicado. Fue muy valiente el senador porque él peleó con ellos. Y mira entonces, un disparo y ¿qué le afecta? La femoral, porque por eso es que él muere. Y no lo, recuerdo que también como que no lo auxiliaron a tiempo. No lo auxiliaron, entonces lo que está ahí, bueno, me lo voy a reservar, hay un centro médico ahí muy conocido que se ha desarrollado después de eso, pero, óyeme, terrible. Pero yo tengo una gran experiencia de ese caso, porque
En la parte que me tocó trabajar fue una parte poca cuestionada. O sea, resistió los análisis a los cuales fueron sometidos. ¿Y qué fue específicamente? ¿Usted fue al lugar de los hechos? ¿Cómo fue? No, yo trabajé con todo lo que se levantó, porque éramos un equipo. La investigación estaba al frente de ese coronel, que era el subdirector de investigaciones. Y entonces él tenía una serie de colaboradores, entonces yo era su asistente. ¿Cuál es el protocolo de llegar al lugar de los hechos? Se cuestionó lo de Paula Santana y se ha cuestionado que la policía es torpe, que llegan y le ponen la mano al cadáver, que contaminan la escena del crimen. Eso en el tiempo ha empeorado, antes era diferente, porque acabamos de vivenciar el caso del caso de Paula Santana y fue un desastre, explicó Duarte Canaán aquí, cómo se manejó la escena del crimen. ¿Empeoramos o siempre ha sido así? Hay peritos y técnicos aquí para, como uno ve en programas de fuera, para tratar la escena del crimen. Y bien delimitadas las tareas. Mire qué pasa. Cuando hablamos de policía preventiva, estamos hablando de los policías uniformados. ¿Usted sabe cuál es su rol? Cuando ellos llegan a una escena, porque así que eso se llama, cuando usted llega a una escena del crimen, usted como policía preventivo, usted debe proteger la escena para evitar que se contamine hasta que lleguen los peritos. Usted no puede tocar nada. Nada usted puede tocar ahí. Tiene que llegar el personal de la policía científica. ¿Cómo se llama esa dirección? Así, la policía científica. No se llama, ¿sí? Entonces, es una dirección de área. Ese policía llama a los peritos. Entonces ellos se ponen creativos antes de que lleguen los peritos. O puede ser que haya contubernio para que no se sepa algo, porque la mente vuela. Sí, mira, los policías cada vez que van a salir a un servicio, un buen comandante debe formarlos y orientarlos. A nosotros siempre nos han formado y nos han dicho, ¿no, verdad? Como en la geografía, cuántos kilómetros cuadrados tiene la República Dominicana, eso es hacer énfasis. Entonces, está establecido que el policía preventivo no se involucra en la escena. Y es así, esa parte, como dijiste, se ponen creativos. Usted no tiene que tocar. Lo de usted es proteger la escena. Si anda con una cinta, usted podría acordonar el área, dependiendo de lo que usted está viendo. Pero eso entonces, no significa que no pueda ser ampliado cuando llegue el perito o los peritos. General William, ¿qué debemos hacer como ahora que hablamos de la reforma policial? De si un buen comandante lo instruye, pero para no depender solo del comandante, no sé si hay algún tipo de escuelas, por ejemplo, los muchachos cuando le va mal en el año escolar, en julio, agosto, le ponen una tutora para que entren, para apretarlo. No, está flojo, vamos a apretarlo. ¿No hay alguna manera de reforzar? Porque no estamos hablando de hace 20, 15, 30 años y es como el día a día. Dicen que el Ministerio Público instrumenta mal los casos porque lo que le llega de lo que recoge el levantamiento es malo y es una cadena para que luego el juez no pueda condenar a un posible culpable porque todo el proceso desde que inició el evento hasta que llega el día de que el juez dé la sentencia es malo. O sea, ¿qué hay que hacer como para mejorar eso en un país que cada vez es más violento y que cada vez tenemos más microtráfico, por ejemplo? Mira, es que el tema no se puede politizar. Y te voy a decir por qué. La DICRIM fue creada en el 1999. Y esos policías que son fundadores de la DICRIM, ¿sabes con quiénes lo formaron? Lo formó la DEA, lo formó el FBI, el ICITA, que vinieron a República Dominicana y de aquí también fueron allá. Entonces, si eso está, y hay una escuela de investigaciones criminales, usted lo que debe seguir es fortaleciendo eso, porque, y fortalecer, si tú entiendes que el régimen de consecuencia tiene debilidad, pues entonces tú también identifica las debilidades y lo fortalece. Hay evaluaciones de desempeño también. Lo que yo entiendo es que la Policía Nacional necesita de otra unidad que sea que fiscalice el trabajo policial. Porque cuando a ti, y no lo estoy diciendo porque yo ahora estoy fuera de la Policía Nacional, no, pero es que tiene lógica. Es que si yo cometo un acto violatorio a la corrupción, ¿quién me investiga? Miembros de la Policía Nacional que están en asuntos internos. O sea, si te quieren hacer daño también. Me lo hacen, pero si me quieren ayudar también. ¿Me estás entendiendo? Entonces debería ser como un tercero imparcial que se involucre en eso. No sé de qué manera.
ya usted no está en la policía, pero estuvo por 33 años. ¿Es tan corrupta como se dice la Policía Nacional Dominicana o ha tenido muy mala gestión de relaciones públicas? Me parece que es la última parte. ¿Usted le tocó ver eventos de corrupción así que quizá no ya en su tiempo de general, de coronel, pero al inicio? Aquí dijo, por ejemplo, Zeta, el varón, él entró a delinquir, ¿verdad? Porque lo admite que él era delincuente y sí, entró claro, para y estuvo cubrir. Preso en La Victoria. Y exacto. Una serie de cosas, claro. Entonces él hablaba de mucho tema de corrupción policial, por lo menos a su nivel. ¿Usted no le tocó ver eso en su transcurso hasta llegar a la posición que tuvo? Sí, es que tú lo ves. Ahora, va a depender si tú te involucras. Pero tampoco puedes evitarlo. O sea, tú lo ves y no puedes hacer nada. Bueno, yo en mi caso te puedo decir que en la DNCD, es más, yo fui comandante del Departamento de Sistema y Tecnología de la Policía Nacional de Información, porque yo hice un hallazgo de ese polígono de tiro virtual. El mayor general hoy en la honrosa condición de retiro, José Armando Edilio Polanco Gómez, era el jefe de la Policía Nacional. Y él consiguió una cooperación extranjera y mandó a buscar esa herramienta tecnológica a Connecticut. Pero la presión se le olvidó. Y junto con unos miembros hizo un hallazgo de esa herramienta. Y cuando yo le dije a él estaba afuera, pero encontré tal cosa. Él se molestó bastante porque entonces ahí como que hizo una remembranza, recordó a quién él había enviado a buscar eso y que por qué estaba trancado. Entonces lo que había un asunto ahí, se tenía previsto hacer un lanzamiento cuando Polanco saliera de la jefatura, siendo Polanco quien manda a buscar eso. Entonces por eso que Polanco me dice, mire, prepare eso, vaya a la academia, haga un levantamiento. ¿Dónde se va a instalar? Eso yo se lo presenté al presidente Danilo Medina. Y se lo presentamos a todos los medios de comunicación. Yo lo presenté 2 veces. O sea, eso llegó y lo trancaron y lo tenían para trancado. dar un golpe de efecto. Porque entonces hay cuadrillas ahí o sectores en la policía. Entre lo que poder, que persiguen lo suyo, sí. ¿Qué tan cerca usted estuvo de Danilo Medina? Hablando de todos los generales que le metieron preso al expresidente Medina, de que usted los retiran porque le tildan de político. ¿Qué tan conectado estaba usted con el presidente Medina? No tuve ninguna conexión. Lo que pasa es que esta es una herramienta novedosa para la región de América Latina y el Caribe. La Policía Nacional de República Dominicana la obtiene, la pone en funcionamiento, pues entonces esto hay que hacerlo de dominio público. Entonces, mi condición de que yo era el comandante de esa unidad, es que me tocó, claro. Entonces, ¿cuántos generales había al tiempo de su retiro? Cuando decían que había mucho en la pirámide, muchos generales o mandos altos, esa comparación que usted hizo ahorita de cuando le dieron las excusas para retirarlo, bueno, ¿cuántos generales había? En ese momento, porque son 2 cosas. Porque una cosa es cuando tú estás general activo, que ostenta el rango, que eres general. Hay un tope de que aquí en República Dominicana no pueden haber de tantos generales hacia abajo. ¿Lo hay? ¿O no lo hay? Es que realmente hay. Hay demasiados, realmente. ¿Cuántos? ¿Usted maneja más o menos? No sé ahora como mismo. 100, 200, 600, yo no tengo ni idea. No sé cómo está el dato, pero cuando a mí me pusieron en retiro, fueron coroneles que ascendieron al rango de general porque cumplían con lo que establece la norma. Entonces fueron ascendidos y puestos en retiro. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca desempeñé funciones con rango de general. Pero una cosa, general William, ¿es obligado que hay que retirarlo como general? ¿Es un tecnicismo? Sí, la ley lo establece. Incluso, porque la ley... Perdóneme. O sea, cuando ya tú te vas de la policía, que tú lo has hecho todo, siempre te tienes que ir como general. Si cumple con lo que establece la norma. Por ejemplo, la ley 590, 16, esa establece 7 años ahora para los coroneles en su momento. Si el retiro, porque hay diferentes motivos para que te retiren. Hay un retiro forzoso que tú pierdes parte de los derechos adquiridos. ¿Qué incluye? Si te metiste en drogas. Escolta, la remuneración. Digo yo, si te metiste en drogas, en malos pasos, sí, en esquemas. En lo que sea que se determine que te expidan la pensión de manera forzosa.
Le Eso toca te menos. lesiona, te lesiona en todo. Entonces, en el todo. caso suyo, ¿qué sueldo tenía la posición suya? No, hombre. ¿Eh? Es verdad que son de que como 30,000 y pico de pesos. Que... Así mismo. Yo no, pero eso me dijo el general. Así mismo. ¿Cómo se llama? Arias, ¿qué se llama? El que teníamos ayer. Ajá. Así mismo, eso da pena. Entonces, uno ve que hacen ciertos anuncios con relación a eso, pero es política. Por ejemplo, en el 96, cuando Leonel Fernández asumió el gobierno, ese fue el primer aumento significativo a los sueldos de los policías, porque veníamos del gobierno de Balaguer y cobraban, por ejemplo, un mayor cobraba 150 pesos y él lo llevó casi a 2,000 pesos. Pero una cuarta. Entonces usted se retira con ese mismo sueldo. Sí, mira, ellos te computan el sueldo y el incentivo más alto. Y te dan eso mensual. Y te dan eso mensual. General, ¿y usted salió con casa, con solares, con finca? Porque hay unos generales que salen súper mega millonarios con un sueldo de 37,000 pesos. ¿Cómo es? ¿Usted no? Bueno, en mi caso nada. Muchos estudios, señores. Agradecer al general William Reyes Martínez. Qué bonita historia de superación del hijo de una madre soltera, con muchas dificultades económicas, con la pérdida de su papá de una manera tan dramática. Felicitarlo, qué bueno que ha estudiado, gracias, que se ha formado. Ya ustedes saben, el que necesite un mecanógrafo así, tipo express, ya eso no existe ya. No, ya eso no existe. Lo tenemos aquí. Muchas gracias por contarnos su historia, sus vivencias, y ya que está en comunicación, más adelante traerlo como parte de algún panel. ¿Qué le parece? Excelente, me fascinan los programas de panel. Muchas gracias, general. Gracias. Aquí lo esperamos.